Otra vez, buenas noches a todos y qué bueno poder estar con ustedes en este espacio. Y vamos a estar teniendo una clase donde quiero que participen, que comenten, que nos cuenten qué pueden ir ustedes diciendo acerca de algunos temas, porque la idea acá es que podamos aprender juntos y que podamos todos ir creciendo. De eso se trata. Nunca yo mismo me doy así como que todo lo sé. Me gusta aprender cada vez que enseño. Eso es muy importante para mí. Hoy vamos a hablar del segundo tema que tiene que ver con identidad y se llama el pacto. El pacto, precisamente. Bueno, quisiera preguntarles a todos y a ver quiénes son los valientes que levantan la manita o comparten. ¿Qué es lo que siempre hemos entendido, se nos viene a la mente cuando nos hablan de pacto? Y no me hable de lo que tal vez hoy conoce, sino de lo que antes conocía o lo que siempre le han dicho o lo que usted ha escuchado tradicionalmente. ¿Qué significa o qué le han dicho? ¿Qué usted pensaba o ha pensado que es el pacto? Vamos a ver quién quiere compartir en esta noche. Es como llegar a un acuerdo con alguien. Ok, llegar a un acuerdo con alguien. Muy bien, Rosalín. ¿Alguien más? ¿Es fidelidad entre dos personas o más? ¿Es qué, perdón? Fidelidad entre dos o más personas. Ok, fidelidad entre dos o más personas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién ha escuchado con el tema de pacto? Pastor, un acuerdo y puede ser entre una y una persona o una y varias personas o entre varias personas, entre dos grupos. Un acuerdo entre varias personas, un grupo de personas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado? Por ejemplo, cuando agarramos la Biblia, ¿no? ¿Qué pensamos acerca de pacto? ¿Qué leemos acerca de pacto? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? El pacto que hizo Yeshua y Elohim con Abraham. Ok, muy bien. El pacto que hizo el Señor con el arco iris, que dice que eso lo puso como señal para no volver a destruir la tierra. Ok, el pacto con Noé sería. Muy bien. Ajá, sí. Una alianza. Una alianza. Muy bien. Excelente. Bueno, el entender el tema de lo que es un pacto verdaderamente es básico para todo lo que es nuestra identidad como pueblo en Yeshua. Eso es muy importante, es fundamental, es lo primero que tenemos que aprender a manejar y a tener claro. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos que venimos de diferentes contextos religiosos, de diferentes líneas de pensamiento, cristianas, evangélicas, católicas, etcétera, hay ya como ciertos lineamientos en lo que debería ser un pacto, cómo es un pacto o lo que significa el pacto. Sin embargo, para nosotros que queremos caminar o estamos caminando en raíces hebreas, es fundamental tener claridad en el pacto, porque de ahí se deriva todo. De ahí entendemos todo lo que significa nuestra vida para Elohim, todo lo que significa nuestra vida como pueblo del Eterno. Y si eso no lo tenemos claro, entonces no tenemos estabilidad ni tenemos claridad en lo que debería suceder en nuestra vida como pueblo. Ahora, tradicionalmente hay un concepto que tiene que ver con pacto y testamento. Por ejemplo, cuando tomamos la Biblia, normalmente en la Biblia tradicional que hemos usado, siempre dice en la primera parte, Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Y en la otra parte, ¿verdad? Dice Nuevo Testamento y algunos lo determinan como Nuevo Pacto. Entonces, vamos a leer lo que dice Hebreos en el capítulo 9, verso 16 al 17. Hebreos 9, 16 al 17. Si alguien lo quiere leer, nada más abre el micrófono y lo empieza a leer. Y así con los textos que vayamos mencionando.
16, pastor. Adelante, 9:16 al 17. Porque donde hay un pacto destinado o asignado, es necesario constatar la muerte de lo pactado, pues un pacto es firme sobre víctimas muertas y nunca tiene vigencia mientras vive lo pactado. Muy Y- bien, excelente. Y tiene una nota, ese versículo que dice, el testador es el padre, quien ratifica su pacto mediante el derramamiento de la sangre de la víctima del pacto. Esto es, él en el hijo. Buenísimo. Precisamente, ahí nos está hablando de lo que significa el pacto. Hay otras versiones que hablan del testamento. Ahora, cuando nosotros, como personas, hacemos un testamento, por ejemplo, para heredar a nuestros hijos, ¿verdad? El deseo, bueno, y esto es lo que debería suceder, ¿verdad? Y es importante que usted vaya pensando o piense en el futuro, ordenar realmente las cosas antes de morir, porque la gente a veces no piensa en eso, ¿no? En Latinoamérica somos un poco desordenados en ese tema, no nos gusta hablar de eso, ¿cómo vamos a pensar que nos vamos a morir? Pero a veces ocurre y las familias entran en problema porque alguien no hizo las cosas que tenía que haber hecho. En este caso, igualmente, nos habla como pacto, como testamento, es la palabra que usan otras versiones. ¿Y qué sucede cuando hacemos un testamento? Estamos diciendo cómo tienen que dar las cosas cuando yo muero. Ahora, si yo heredo a mis hijos, ¿cuándo entra en función el testamento? Cuando se muere. Exactamente, cuando hay muerte, precisamente. Entonces, la muerte confirma y hace válido que ese pacto entra en función, precisamente. Entonces, esta palabra testamento o pacto, que se escribe acá en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que es la palabra adecuada en raíces hebreas para usar, es una palabra que se llama diateque. Y el significado precisamente tiene que ver con pacto y también tiene que ver con convenio. Y tiene la excepción también, bueno, tiene algunas variaciones de significado, pero básicamente nos habla de pacto o nos habla de convenio o nos habla de testamento. Lea ahí mismo, Juan, por favor, el mismo capítulo, el verso 15. Dice, para esto se hizo el mediador del nuevo pacto, para que con su muerte se convirtiera en la salvación de aquellos que habían transgredido el primer pacto, y para aquellos que son llamados a la herencia eterna puedan recibir la promesa. Muy bien, excelente. Entonces, basado en lo que nos está diciendo acá Hebreos, nos está hablando de dos pactos, evidentemente. Un pacto que dice acá que fue transgredido. Y este segundo pacto en el cual Yeshua viene a ser el mediador de ese nuevo pacto. Ahora, este pacto es anunciado también en lo que es la Tanaj, el Antiguo Testamento, como le llaman algunos. Por ejemplo, vamos a buscar Jeremías capítulo 31, versos 30 al 33. Dice, 31, 33, del 30 al 33. Correcto. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Sí, adelante. Después de que aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y Muy ellos bien. me serán por pueblo. Y ellos serán por pueblo, correcto. Entonces, aquí nos está hablando del anuncio número 1, del rompimiento del primer pacto.
por causa del pecado, por causa de la maldad de alguien que cometió iniquidad, que rompe esas condiciones del primer pacto, pero también viene la promesa de un nuevo pacto, un pacto renovado y un pacto que viene a entrar en vigencia, y dice claramente el verso 32, y esta es la parte interesante y lo voy a leer en la versión que yo tengo acá. Dice: no será como el brit o el pacto, la palabra brit es la palabra pacto, que hice con sus padres cuando los saqué de tierra de Misraín, de tierra de Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto. Yo fui esposo para ellos, dice Adonai. Y esta expresión, yo fui esposo para ellos, es muy importante, porque nos está hablando de qué tipo de pacto se refiere con el primero que se violó. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué tipo de pacto era? ¿Qué creen ustedes? ¿Era el pacto para una casa? ¿Era el pacto para un negocio? ¿Era el pacto para qué? ¿Qué condiciones? ¿Qué diseño de pacto era este? ¿Un matrimonio? Exactamente, era el pacto de un matrimonio. Entonces, no solamente era el pacto de ser pueblo y tener un Elohim o un Dios, era el pacto de ser un pueblo que estaba bajo las condiciones matrimoniales. Esto es muy importante y bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender claramente esto y tenerlo bien guardado en su corazón. Hay una permutación, voy a tratar de compartirles aquí esta pantalla de un segundito para que puedan ver esta permutación, que también la van a tener ustedes en su material, porque esta permutación nos habla evidentemente de lo que siempre ha sucedido. Siempre ha habido un pacto para Israel, para su pueblo, para el pueblo del Eterno, para aquellos que quieren buscarlo. Y vamos a verlo desde acá. No sé si pueden ver mi pantalla o estoy compartiendo la que no es. Vamos a ver eso. Ahora sí. Esta es. Entonces dice, ¿cómo entender el pacto? Dice acá, la palabra Bereshit puede ser permutada de la siguiente manera. Recuerde que la permutación en el hebreo son cuando podemos tomar una palabra y cambiar la posición de esas letras, y es totalmente válido en el idioma hebreo hacerlo, porque también entendemos conceptos más profundos de los que solamente leemos de primera mano. Por ejemplo, la palabra en español, o se pronuncia en español Bereshit, que ya todos ustedes saben que es en el principio, se escribe de la manera que aquí está mostrando en pantalla. Ahora, si nosotros permutamos la palabra Bereshit y la cambiamos por la palabra Brit Esh, Brit precisamente es la palabra pacto. Y aquí sería en hebreo la manera correcta de escribirlo, Brit. Y si le agregamos la otra parte, que sería Esh, se dan cuenta, son las mismas letras que están arriba, solo que haciendo un cambio de palabra, de posición, nos está diciendo Brit Esh, que significa pacto de fuego. ¿Ok? Porque esto es importante, porque desde el principio de los tiempos, siempre el Eterno trabajó a través de pactos. Todo lo que Él ha hecho a través de los tiempos, lo ha hecho a través de pactos. Y es importante que usted se vaya relacionando también con el hebreo. Hay gente que dice, bueno, ¿y por qué yo tengo que aprender hebreo? Porque cuando aprendes hebreo, empiezas a tener otra herramienta más para escudriñar la escritura. Así como hay gente que siempre me pregunta, o nos pregunta, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia que puedo usar? La respuesta es todas, excepto la traducción del Nuevo Mundo, que es una versión inventada y totalmente alterada por los testigos de Jehová. Y aparte de ahí, usted puede usar cualquier versión, Reina Valera, TLA, NBI. Eso no importa. Lo que importa es que usted aprenda a escudriñar,
que no solamente se quede con una versión, sino que vaya viendo diferentes versiones y cuando tenga la oportunidad de llevar el curso de hebreo, que vamos a estar anunciando dentro de un tiempo, usted pueda también tener herramientas que le ayuden a seguir trabajando la profundidad del conocimiento y que no se quede. Entonces, esto nos demuestra que desde el principio, en Bereshit, capítulo 1, verso 1, Génesis, Elohim ya estaba hablando de hacer un pacto. Esto siempre ha estado en la escritura, siempre ha estado en la Torá, y hay muchos pactos que podemos encontrar en la escritura. Por ejemplo, algunos, bueno, por ahí Patricia mencionó precisamente el pacto famoso cuando sale el arco iris. No es que el arco iris es el pacto, era una señal de un pacto. El pacto con el Eterno que hace a través de Noé, de no destruir la humanidad de la misma manera en que lo había hecho en ese momento. Luego, más adelante, vemos un pacto, por ejemplo, con la casa de Yehudá. Este pacto lo hace el patriarca Israel o Jacob, cuando está orando por sus hijos y le dice a Yehudá que ellos son los que van a tener el liderazgo, el gobierno sobre todos sus hermanos hasta que venga Shiloh, refiriéndose evidentemente a la llegada del Mesías. Eso es lo que quiere decir la palabra Shiloh, Mesías. Y también vemos, por ejemplo, el pacto con el rey David, un pacto donde se le dice a él que en relación igualmente con lo que se habla de la casa de Yehudá, porque David era de esta casa, que ellos también irían a ser los que, o él iría a ser los que mantengan el trono con sus descendientes por el reino de Judá. Entonces, ahora, hablemos del pacto matrimonial. Un pacto que normalmente conocemos en nuestro contexto desde cierta mirada, desde ciertas condiciones, pero tal vez no desde la dimensión o la profundidad de la escritura. Y yo les hago una pregunta en términos generales. ¿Por qué se casa la gente hoy en día? Cuéntenme. ¿Por qué la gente dice, yo me quiero casar? O yo me voy a casar. O por esto yo me caso. ¿Qué dice la gente? Quiero escucharlos. Bueno, yo creo que hay algunas parejas, tal vez no todas, algunas porque están realmente enamoradas, están seguras de quiénes son ellos como pareja. Otros por salir de la casa, por huir de la autoridad de sus padres. Otros porque se jalaron torta. O porque han sido presionados. Explica qué es jalar torta, porque aquí hay gente que no es de Costa Rica. Sí, perdón. Bueno, jalarse torta aquí en Costa Rica es cuando quedan embarazadas siendo soltera. La muchacha queda embarazada siendo soltera. Eso es jalarse torta. O porque se resisten a la autoridad de sus padres. Creen que es demasiado fuerte para obedecer tanto. En fin, ese es mi punto de vista. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué dice la gente? ¿Por qué se casa la gente hoy en día? La mayoría, bueno, normalmente dicen por amor y para ser felices. Son dos términos que se escuchan mucho. Así es. ¿Quién más? ¿Quién más tiene opiniones al respecto? Pastor, yo también opino que hay gente que se ha casado hasta inclusive para servirle a Dios aunque no se ame. Solo por para servir al... Ok, muy interesante eso que dices. Aunque no se amen, para servir. Bueno, ok. ¿Alguien más? Algunas se casan por compromisos, por algunos compromisos o contratos o convenios que hacen sus padres. Todavía eso existe. Ok, muy bien. Bueno, hay algo interesante porque hasta el día de hoy, nuestros hermanos judíos al pacto del matrimonio le llaman Kiddushin. Kiddushin, con la palabra K-I-D-U-S-H-I-N, Kiddushin. Y esta palabra Kiddushin nos habla de apartado, reservado, viene de la palabra Kadosh, que ustedes conocen muchos. Habla de dedicado, habla de consagrado. Entonces, en cierto sentido, estamos hablando que yo me caso porque yo entiendo que estoy entrando en un nivel de consagración, me estoy apartando, me estoy reservando, me estoy dedicando para algo.
Ahora, si nosotros lo queremos ver desde el principio de lo que dice Bereshit, Génesis, bueno, nos llama el Eterno a entrar en esta relación de matrimonio para un nivel de perfección. Así es, para perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque nos da instrucciones también de dar fruto y de multiplicarnos. Dice, los bendijo Elohim y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Ahora, dar fruto no tiene que ver con lo que yo hago, sino primeramente con quién soy yo. Ahora, ¿qué significa eso? Que si yo entiendo, como vimos la semana pasada, que una de las cosas más importantes en mi vida es ser la Selén. ¿Recuerdan lo que significa la Selén? ¿Quiénes dicen la tarea? Ser la imagen de Elohim. Entonces, dar fruto es que juntos, como pareja, como matrimonio, tenemos que crecer para ser la imagen perfecta de Elohim. Y una vez siendo la imagen perfecta de Elohim, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a multiplicar. Ahora, ¿pueden los hombres multiplicarse? ¿Pueden los hombres estar en relaciones matrimoniales sin tener la imagen de perfeccionamiento? Sí, claro. Y por eso dice la palabra que cuando los hombres empezaron a multiplicarse, se multiplicó la maldad. Entonces, ¿qué debemos de entender? Que esa relación de pacto es para un proceso de perfeccionamiento. Ve lo que dice el libro de Cantares, lo voy a leer para ustedes. Dice, yo seré tuyo y tú serás mía. Capítulo 6, verso 3. Esto es lo que dicen las parejas cuando se van a casar. No es solamente decir, mire, estaré contigo hasta que la muerte me separe, y que en las buenas y en las malas. No, es entrar en un nivel de had, de ser uno. Y tiene que ver con mucho más aquello que decir, yo sí acepto. No, estamos hablando de, yo seré tuyo, tú serás mía. Yo seré tuya, tú serás mío. Eso es lo que se dice en la pareja. ¿Para qué? Para que entremos en una perfecta unidad y empecemos a trabajar sobre eso. Eso hay que trabajarlo todos los días. Hay que seguir creciendo, avanzando y llegando, tenemos que llegar como matrimonios. Entonces, alguien que me lea Génesis, Bereshit, capítulo 2, verso 24, por favor. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a la madre y permanecerá con su esposa y ellos serán una sola carne. Así es. Entonces, eso de ser una sola carne nos habla de la unicidad, de trabajar, de recuperar la condición del ejat que originalmente tiene el hombre o tenía el hombre, porque dice la palabra que el hombre fue creado varón y hembra. Ahora, cuando entramos en un matrimonio, estamos recuperando esa condición de unicidad. Entonces, hay dos palabras importantes que usted tiene que aprenderse. La palabra Tanaj, que se escribe T-A-N-A-J, la palabra Tanaj, que se refiere, y esto lo vamos a ver en otra clase con más detalle, que se refiere a todo lo que algunos llaman Antiguo Testamento. Dentro del Tanaj vamos a encontrar los libros de la Torá, que son los primeros 5 libros, que algunos han llamado Pentateuco. Bueno, pues realmente es la Torá. Y luego vamos a encontrar también los libros de los escritos, tales como Salmos, libros de Reyes, Crónicas. Vamos a encontrar también los libros de los profetas. Esto es lo que se conoce como el Tanaj. Ahora, es común llamarle Torá a todo. Sí, también se puede usar, pero realmente Torá son los primeros 5 libros. ¿De acuerdo? Por otro lado, estamos entendiendo que tenemos la otra parte que usamos nosotros como creyentes en Yeshua, que es el Brit Hadashah. ¿Qué significa Brit Hadashah? Significa el nuevo pacto o el pacto renovado, que es donde encontramos lo que comúnmente se llama los evangelios,
y las cartas de los apóstoles que están recopiladas en esa parte de la escritura. Entonces, cuando estamos hablando de un pacto, estamos hablando de un acto legal, de un acto jurídico, de un acto que se hace de una manera firme delante de las autoridades, y este acto jurídico es por el cual también una persona, por ejemplo, que ha estado bajo un testamento, que ha sido beneficiario de un testamento, es como recibe también los beneficios. Cuando nosotros vemos la escritura, tenemos que comprender, como algunos de ustedes mencionaron, que sí, que tiene pactos dentro de ella, pero si nos referimos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, como muchos hacen, no solamente tiene, no todo es un pacto, es decir, hay pactos que están ahí escritos y que fueron manifestados. Por ejemplo, ahí contiene el pacto de Abraham, los que ya hemos mencionado, pacto de Noé, pacto davídico, etcétera, el pacto con Yehudá, y llamar al Antiguo Testamento de esa manera o antiguo pacto verdaderamente es un error, porque no, ni siquiera la palabra Torá significa pacto. La palabra Torá significa instrucción, y la palabra Tanaj es un acróstico que tiene que ver con Torá, con los Nevim, que son los profetas, y los Getuvim, que son los escritos. Como les digo, eso lo vamos a ver en otra clase. Entonces, tenemos que entender también que, por otro lado, lo que llamamos Brit Hadashah, ese contiene el nuevo pacto, que es la Torá elevada a Yeshua. Y esto es algo muy importante y muy hermoso. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto, ¿qué es lo que hace? Tomar el pacto que Elohim siempre ha querido hacer con su pueblo y traerlo a la dimensión de Yeshua. Y luego vienen los apóstoles, especialmente, por ejemplo, Pablo, que nos empieza a enseñar la profundidad, la revelación de muchas cosas que tal vez nosotros, sin conocer realmente la Torá, no podríamos entender. Entonces, es muy importante, amados, que ustedes comprendan lo siguiente. Si nosotros no estudiamos Torá, probablemente muchas cosas que dice Pablo, que dicen los apóstoles, que dijo Yeshua, no las vamos a comprender adecuadamente. ¿Por qué? Porque todos ellos hablaron de Torá, absolutamente todos. Todos ellos vinieron a darle sentido, revelación, profundidad, elevación a la Torá en una dimensión bien poderosa. Pero el problema que existe es que normalmente se toman cosas que dice Pablo o que dice Yeshua o que dijo Pedro y empezamos a darle una interpretación a la ligera. Y yo quisiera que por favor me vayan a leer, alguien que lea lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16. Es un pasaje bastante interesante que precisamente tiene que ver algo de lo cual Pedro se refiere con respecto a lo que enseña Pablo. Y Segunda de Pedro 3. ¿Quién dijo yo? Porque ahí hablaron varias personas. Adelante, adelante. Y piensen en la paciencia y salvación que viene de nuestro Adón, así como nuestro querido hermano Shaul, también les escribo, siguiendo la sabiduría que Yahweh le dio. En verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Amén. Tremendo, ¿no? Lo que está diciendo, porque dice que muchos tuercen las escrituras, de textos que hay en la escritura, y empiezan a darle su propia interpretación, empiezan a torcerla. Y yo creo, bueno, yo no sé ustedes si habían leído este verso, pero cuando yo lo leí, yo dije, wow, eso es lo que ha pasado muchas veces, que la gente sin conocimiento de lo que es la escritura, han torcido la escritura. Ahora,
Cuando habla acerca de la escritura, ¿a qué se está refiriendo precisamente acá Pedro? Torá. Les escucho. Alguien habló, pero no escuché La Torá. A la bien. Torá. La Torá, exactamente. Porque ¿qué era lo que había, por ejemplo, Yeshua? ¿Desde dónde enseñaba Yeshua? Desde la Torá. Desde la Torá. ¿Cuáles son las cosas que él dijo que tenían que guardar? Mateo 28, 19. Torá. ¿Qué era lo que enseñaban a los primeros discípulos cuando se reunían por las casas o cuando iban al templo, cuando iban a la sinagoga? ¿Qué era lo que ellos aprendían? Torá. Torá. Exactamente. Pablo enseñaba desde la Torá. Pedro enseñaba desde la Torá. Santiago enseñaba desde la Torá. Toda la iglesia de aquel tiempo, los primeros discípulos que empezaron a seguir a Yeshua, todos aprendían acerca de la Torá. Fuesen judíos que ya conocían Torá y que ahora estaban entrando en la revelación de la Torá en otra dimensión, o bien aquellos gentiles que estaban ahora dejando su condición de ser gentiles para ser pueblo. Todos aprendían de ahí. Evidentemente nadie en ese tiempo, como nosotros ahora, tenían los escritos de Pablo, tenían las cartas de Pedro, las cartas de los apóstoles, como nosotros las tenemos en esta colección de la Biblia. Y eso es lo que sucedía, que la fuente de la doctrina, la fuente de la enseñanza, era la Torá. Ahora, lamentablemente, muchos han empezado a estudiar Brit Hadashah, Nuevo Testamento, las cartas paulinas, empiezan a basar todo su teología, pensamiento en lo que dice ahí, sin entender que eso tiene una conexión directa con lo que dice la Tanaj o la Torá. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente la gente se pierde por causa de no entender esta realidad. Ahora, así como esto sucedía en este tiempo y era lo que nos conecta con la esencia de la escritura, también tenemos que entender los pactos. Por ejemplo, vamos a tener que entender el pacto de Abraham. Y quiero que alguien pueda leer Génesis o Bereshit, capítulo 17, verso del 1 al 8. Dice, cuando Abraham era de 99 años de edad, Adonai se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, el poderoso, todo suficiente. Anda delante de mí y sé perfecto, íntegro en las pruebas. Yo haré mi pacto entre yo y tú, y yo aumentaré tus números grandemente. Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim continuó hablando con él. En cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, padre exaltado, sino tu nombre será Abraham, padre de muchos, porque yo le he hecho padre de muchas naciones. Yo te causaré ser muy fructífero. Yo haré naciones de ti, reyes descenderán de ti. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú, junto con tu cera, después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo de ser Elohim para ti y tu cera después de ti. Hasta el 7 era. Hasta el 8. Yo te daré a ti y a tu cera después de ti la tierra en la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Canaán, como posesión permanente, y yo seré su Elohim. Amén. Así es. Entonces, acá está hablando claramente de qué es lo que él está diciéndole a Abraham, en qué se está comprometiendo, qué es lo que le está diciendo que va a cumplir en él, y que eso sería a través de sus generaciones. La palabra cera nos está hablando de sus generaciones. Y hay 5 puntos principales que él le promete a Abraham. Número 1, ser padre de multitudes. Número 2, ser multiplicado en gran manera. Número 3, que naciones saldrían de él. Número 4,
reyes saldrían de él. Y número 5, que él heredaría la tierra. Tremendo, ¿no? Una poderosa manifestación de promesa, de bendición sobre la vida de Abraham, y no solamente sobre él, sino de todas sus generaciones. Y esto es algo extraordinario que podemos ver en su vida, pero también Abraham hace algo para confirmar este pacto delante de Elohim. Vamos a leer Génesis 17, tal vez si aprovechamos ahí, Juan, del 10 al 11. Aquí está mi pacto, el cual guardarás entre yo y tu será después de ti por sus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Será circuncidado en la carne de tu prepucio. Esta será la señal del pacto entre yo y tú. Muy bien. Denme un minuto nada más, ya regreso. Dame un segundito. Ok, seguimos. Entonces, aquí nos está diciendo, nos está hablando este pasaje, que una vez que se establece el pacto con Abraham, el Eterno pide una señal. Y esa señal es lo que se conoce como la circuncisión. Y hay una pregunta generalizada, y mucha gente la hace, y es bueno que usted, esté al tanto y sepa cuál es nuestra posición delante de esto. Y muchos varones nos preguntan, ¿verdad? ¿Será que tenemos que circuncidarnos hoy en día? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que practicar la circuncisión. Nuestra posición como ministerio, como Oceana, es que es una decisión personal. Si tú lo quieres hacer, puedes hacerlo y ya. O sea, no es algo que sea algo impuesto, y eso lo vamos a ver por qué. Porque lo que realmente necesitamos entender es que para nosotros la primera circuncisión, ahora que estamos en Yeshua, tiene que ser la que hay en el corazón. Y voy a leer lo que dice Romanos capítulo 2, verso 25 al 29. Dice, porque la circuncisión es una ventaja si se obedece la Torá por completo, pero si se desvía de la Torá, tu circuncisión ha venido a ser incircuncisión. Tenga en cuenta que si el circunciso cumple con las instrucciones de la Torá, su incircuncisión se cuenta como circuncisión. En verdad, el incircunciso que por naturaleza obedece la Torá, te juzgará a ti, a quien mientras teniendo posesión de las escrituras y la circuncisión, agrede la Torá. Pues el yehudí o el judío genuino no es el que simplemente es yehudí externamente. Tampoco la circuncisión verdadera es la que se ve en la carne. Pero un yehudí o un judío real es alguien que lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, espiritual y no literal, y cuya alabanza no viene de los hombres, sino que viene de Elohim. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, tal vez muchos de ustedes ya lo tenían claro, tal vez otros no, pero es bueno que lo tengamos todos bien marcado en nuestra vida. Lo importante es que la circuncisión se dé verdaderamente en el corazón.
¿Quiere decir esto que las mujeres se tienen que circuncidar también? ¿Qué creen? Sí. Así es, hay que trabajar en el corazón. Y si no trabajamos en el corazón, de nada sirve la circuncisión. Hay gente que ha hecho circuncisión física y hoy andan en el mundo. ¿Por qué? Porque se fueron en la emoción, yo quiero hacer eso, porque yo quiero ser como los judíos y que aquí, que allá. Bueno, muchos de ellos han negado la fe hoy en día y algunos han perdido su camino realmente. Entonces es importante, amados, que nosotros entendamos que hay que trabajar fuertemente el corazón. Hoy, y es algo que de verdad lo he estado conversando desde ayer y hoy con algunas personas, nosotros más que nadie tenemos la responsabilidad, ahora que estamos caminando en raíces hebreas, de trabajar en lo interno. No podemos decir, bueno, ahora yo aprendo Torah y ahora celebro Pesach y guardo Shabbat y me hice Tevilá y resulta que tengo las mismas actitudes que ayer. Porque si no, lo que hiciste fue seguir una moda, seguiste una religión. Y eso es lo que está pasando con mucha gente que ha estado en raíces hebreas. Hoy están detrás de rabinos, detrás de judíos, algunos ya están negando el señorío de Yeshua, negando que él es Adonai. ¿Por qué? Porque esto no se trata de simplemente practicar rituales. Todo esto te tiene que confrontar en lo interior. Y yo tomo las palabras del Roe Claudio siempre, que él dice, la Torá te tiene que confrontar. ¿Qué hace Torá? Confronta tu vida, confronta tu alma, confronta tu condición espiritual, interna, emocional, tu casa. O sea, ¿qué vale la pena si andas sabiendo cuándo son fiestas, lunas, celebraciones y no has cambiado tu corazón? No estás ordenando tu vida. Eso es lo que le decía el Eterno al pueblo. Estoy cansado de sus fiestas, de sus Shabbat, de sus lunas. ¿Por qué? No porque no había que celebrarlas. Es que tenemos que tener la transformación de nuestra alma. Tenemos que trabajar en nuestro ser. Tenemos que ordenarnos, amados. Y así como tal vez en otro tiempo, en otros contextos, queríamos servir, nos congregábamos, hacíamos cosas y habían cosas que no estaban en orden, hoy también tenemos que más que nada ordenarnos porque hay una exigencia que estamos teniendo en nuestra vida. La Torá es para ordenar nuestra alma, para ordenar nuestras relaciones, para ordenar todo lo que somos y mantenernos en el camino de la perfección. Eso es lo que el Eterno espera de nosotros. Pero puedes andar practicando y celebrando cosas y no haber cambiado tu vida. Entonces es importante, y hoy mi esposa me decía algo que quiero compartirles. Ella me decía, para mí, decía ella, hay cosas que todavía yo no sé, pero que he entendido que tengo que caminar en obediencia. Y aunque no lo sepa todo, hay gente que ya caminó más que yo y yo quiero aprender, pero para eso tengo que obedecer. Entonces hay personas que a veces por ciertas experiencias del pasado, porque el sistema religioso los ha dañado, no quieren aprender, quieren andar solos. Y eso es algo que también te daña. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que tenemos un Elohim que está en un pacto con un pueblo. Somos pueblo, tenemos que ser pueblo y tenemos que aprender a crecer como pueblo. También en la Tanaj hallamos otro verso que dice en Jeremías 4:4, circuncidaos a Adonai y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Ahora, ¿estaban circuncidados los judíos cuando habló el profeta Jeremías? Claro, pero no había una circuncisión en el corazón. Y eso es lo que está reclamando el Eterno y lo que está confrontando a través del profeta. Entonces, en conclusión, una circuncisión física no tiene validez si no hay circuncisión genuina en el corazón. Y vuelvo a la pregunta con la que inicié esta parte.
¿Puedo circuncidarme? ¿Es válido? ¿Lo debo o no lo debo hacer? Tú quieres, lo puedes hacer. Puedes ir a pagar, creo que acá en Costa Rica cobran como $1,500 y que te hagan la circuncisión. Pero eso no cuenta para nada si tú no has trabajado verdaderamente en tu corazón, en tu interior. Colosenses capítulo 2, verso 11. Alguien que me lo lea y alguien que vaya buscando Éxodo, Shemot, capítulo 19, verso 5 al 8. ¿Quién dijo Colosenses? Dos dijo, pastor. 2:11. 2:11. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Muy bien. Entonces, aquí nos está hablando de que nosotros tenemos que recibir una circuncisión a través de Mashiach, que es la palabra que se usa ahí como Cristo en tu versión. ¿Haciendo qué? Anulando el control de la vieja naturaleza que normalmente ha tomado el dominio de nuestra vida. Entonces, hoy caminas en esto y sigues pensando como pensabas antes, no te has circuncidado. Hoy caminas en raíces hebreas, sigues hablando como hablabas antes, no hay circuncisión en tu vida. Sigues pensando de la misma manera, sigues tomando las mismas decisiones, no hay circuncisión en tu vida. Hoy tenemos que dejar de ser dominados por esa vieja naturaleza, entendiendo que la circuncisión es precisamente eso, darle el dominio de todo nuestro ser a nuestro Adón Yeshua. Entonces, como la circuncisión es una señal de sangre, por eso la circuncisión la pedía en ese caso a Abraham Avinu, Elohim, como una señal de sangre. Ahora nosotros debemos de entender que la sangre bajo la cual nosotros nos sometemos, sin duda es la sangre de Yeshua. Por otro lado, es necesario que entendamos que este pacto no es solamente para que seamos pueblo, sino entender que esta es una relación matrimonial, seamos esposos. ¿Qué dice Éxodo 19 del 5 al 8? Yo, pa. Adelante. Y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Muy bien, excelente. Entonces, cuando Moshe está presentando la Torá, él está presentando lo que se llama la Ketubá, que es el contrato de la relación matrimonial. Por ejemplo, los hermanos judíos, y nosotros lo practicamos ahora que hubieron renovaciones de votos, escriben sus votos, escriben su compromiso el uno al otro. Y yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre este ritual de matrimonio con el que antes hacíamos siendo evangélicos? Que antes era llegar a escuchar al pastor predicar y después decir, usted la acepta así, usted la acepta así, bueno, eso, y los declaro marido y mujer. Y los que estuvieron presentes en esta renovación de votos se dieron cuenta que el que menos hablaba era yo. ¿Y quiénes hablaban? Los que estaban casándose. ¿Por qué? Porque yo no tengo que estar diciendo nada. Los que tienen que decir sus votos son ellos. Los que están comprometiéndose son ellos. Y tienen que saber a qué se están comprometiendo. Y después firman el contrato matrimonial, a que tú vas. Y ahí es donde se establecen como pareja, como esposos delante del Eterno. Tú serás mía, yo seré tuyo. En esas palabras resumidas o mencionadas de otra manera, los llevamos a la pareja.
Y esto es lo que está haciendo el Eterno allá en Shemot, en Éxodo, al pie del monte Sinaí. Le está diciendo al pueblo, yo deseo que ustedes sean un pueblo santo. Yo deseo que ustedes sean un pueblo apartado. Yo deseo que ustedes sean especial tesoro. Y si ustedes hacen estas cosas, ¿qué cosas? Las que les estoy ordenando a través de la Torá, a través de este contrato, ¿cuál va a ser el resultado? Yo seguiré siendo su Elohim y ustedes serán mi pueblo. ¿Y qué dijeron todos? Todo lo que está diciendo Elohim, eso lo haremos. ¿Qué dijeron en otras palabras? Sí, acepto. Eso fue lo que estaban diciendo. Entonces, dice por ahí en Shemot 24, verso 6, Éxodo, que Moshe tomó la mitad de la sangre, había hecho un ritual de sacrificio porque tenía que haber sangre en el pacto, igual que en la circuncisión, la puso en vasijas y la otra mitad de la sangre con ello roció el altar. Luego tomó el libro del pacto, lo leyó en voz alta para que el pueblo pudiera oír. Y ellos respondieron, nosotros haremos todo cuanto ha dicho Adonai y escucharemos. Y ese pacto del Sinaí en ese momento fue sellado con sangre. La expresión que dijeron en hebreo fue Nase benishma. Haremos y escucharemos. Este pacto trata precisamente esto. Él no solamente es Elohim, él es un marido para su pueblo. ¿Y qué espera su marido? Que su novia le responda, que su esposa tenga un comportamiento digno. Eso es lo que él espera. Nadie se casa diciendo, me voy a casar para que mi esposa viva como quiera. Me voy a casar para que mi mujer viva como le da la gana. Esté en casa cuando ya quiera, vaya donde quiera, piense lo que le dé la gana y ande con quien quiera. No, no es eso. Todos nos casamos poniendo condiciones claras. Así debería suceder. ¿Cuál es el problema de los matrimonios hoy en día? Como algunos de ustedes mencionaron. La gente dice, yo me voy a casar porque yo amo a fulano. Error. No te cases por amor. Porque cuando te casas por amor, entonces vas a tener problemas. Tú puedes amar mucha gente, pero eso no te lleva a casarte con esas personas. Yo amo a la perra de mi casa. Y es más, ya está viejita y seguramente la voy a amar hasta que la muerte me separe de ella. Pero yo no me caso con mi perra. Yo no me caso con mi mamá, ni me caso con mi papá, ni me caso con mis hijos, ni me caso con cualquier persona, porque simplemente la amo. Yo me caso porque va a haber un compromiso de cumplir la voluntad de Adonai. No me caso para ser feliz. Claro, la felicidad es el resultado de andar en Torá, de hacer lo que Adonai dice, porque es una promesa en Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Pero la prioridad mía es cumplir la voluntad del Eterno. No andar buscando felicidad, porque ¿cuántos se casaron buscando felicidad y hoy no están felices? Tenían una expectativa incorrecta. Entonces, cuando entendemos este pacto, hay una gran diferencia tal vez en la manera en que nosotros hemos creído que nos tenemos que relacionar con Elohim, con Adonai. ¿Por qué? Porque Él nos ama con amor eterno y espera que nosotros también digamos, sí, yo acepto ese amor y me voy a comportar y voy a vivir como corresponde a una persona que ama al Eterno con toda su mente, con toda su alma, con todos sus recursos. Esa es la esencia de este pacto, amados. Y yo he llegado a la conclusión de que hay muchos en el sistema religioso que tienen otro Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que lo aman, pero viven como quieren. No guardan mandamientos, no siguen ordenanzas, viven la vida a su manera. Y ellos al final dicen, pero Él conoce mi corazón. Claro, y porque conoce tu corazón te pide que te ordenes. Pero muchas veces hemos dejado este entendimiento y caminado totalmente distorsionados. Ahora,
¿Cómo se rompe este pacto? Alguien que tenga alguna idea y me pueda conversar. ¿Cómo se puede romper ese pacto? Bueno, Israel se prostituyó y rompió el pacto, o sea, vino carta de divorcio. Así es. Por la infidelidad se rompe el pacto matrimonial. Y lamentablemente, eso es algo que ya se le advierte a Moshe en Deuteronomio, en Devarim 31:16, donde se le dice: tú al dormir con tus padres, este pueblo se levantará y se ofrecerá como prostitutas a dioses extraños de la tierra. Donde están yendo, cuando ellos vean esos dioses, ellos me abandonarán a mí y romperán mi pacto, el cual yo hice con ellos. Claramente les está diciendo a Adonai, le está diciendo a Moshe, esto va a pasar. Ellos me van a abandonar. Ellos van a fallar, ellos van a romper el pacto del matrimonio. Y esa infidelidad, Adonai, precisamente es seguir a otros dioses extraños, es la práctica de la idolatría. Y esto que le fue advertido a Moisés también ocurre, lamentablemente, como lo describe el libro, por ejemplo, de Osea, capítulo 4, versos 12 y 14, donde dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque el espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Y dejaron a su Elohim para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán, vuestras nueras también. Y no castigaré a vuestros hijos cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrificaron. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Yo les pregunto, ¿fornica la gente hoy en día también? Sí. ¿Y cómo lo hacen? Al desobedecer las instrucciones de la Torá. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué más? Por ignorancia han pecado. Bien. Y ¿Qué siguen, más? siguen otros dioses. ¿Cuáles dioses siguen hoy en día? Bueno, la Trinidad es un dios, la Virgen, para la mayoría del pueblo latino e hispano, ¿verdad? Ya, pastor, yo creo que también porque tienen amor al dinero, a las cosas, y entonces yo pienso que eso es una forma de fornicación, idolatría. Amor al mundo. Todo aquello que pongamos en el lugar que solamente le corresponde a Elohim, ¿verdad? Llámese desde incluso una persona cercana a uno, ¿verdad? Si está en el lugar que le corresponde a Elohim, podríamos hablar que ahí estamos siendo infieles, ¿verdad? Estamos poniendo, haciéndolo Dios, ¿verdad? Haciéndolo un lugar que no les corresponde. Aprovechando que tienes el micrófono abierto, Yoleni, búscate Santiago, Jacob 4, verso 4. Santiago 4:4. Así es. Un abanico que me vuela toda la... Santiago 4:4 dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios.
¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él no nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la Escritura. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Muy bien. Bueno, era 4:4 y leí hasta el 6. Perdón, pastor. No, no te preocupes. Entonces, mira, cuando yo era niño, a nosotros nos enseñaban que a los que andaban mal eran los católicos, porque ellos tenían santos y vírgenes y se arrodillaban delante de ellos. Pero cualquiera que se arrodille delante del sistema de este mundo, delante de Elohim es un adúltero. ¿Por qué? Porque tiene más afinidad con las cosas del mundo. Por ejemplo, cada vez que tú simplemente haces lo que dice la gente porque todo el mundo lo está haciendo, es porque tú no te has parado a decir, mira, pero ¿qué es lo que dice el Eterno en cuanto a esto? Y normalmente la gente vive así, llevada por la corriente de este mundo. Y recuerden que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Y muchas veces hemos estado nosotros mismos llevados por la corriente del mundo, en amistad con el mundo, diciendo, no, pero esto no está mal, esto no es pecado, no hay que ser legalistas. Bueno, tenemos que tener cuidado, porque muchas veces hemos estado apegados a los sistemas del mundo, a los deseos de la carne, a la pasión y los anhelos que vienen por los ojos que nos engañan. Y esto tiene que tener una determinación en nuestra vida. Ahora, en Torah encontramos una realidad. Cuando hay un pacto matrimonial que se ha roto por adulterio, dice la Escritura que la mujer que es repudiada por ser hallada en una falta, no se puede volver a casar con este marido. Es decir, el marido la repudió, la sacó de su casa, ya nunca más el marido se puede volver a casar con ella. Eso es lo que enseña Torah. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo nosotros volvemos a tener un pacto con el Eterno? ¿Cuál era la manera? Y quiero que me lo digan si ya lo saben, en que nosotros podíamos otra vez entrar en este pacto con el Eterno, si ya habíamos adulterado, si ya habíamos fornicado, si ya habíamos vuelto nuestra espalda a Él. Él tenía que morir. Claro, la única forma era que el marido muriese para que todo fuera hecho nuevo. Y eso es lo que sacrificio y sangre. Sí, adelante, Juan. Perdón, sacrificio y sangre. Así es. Entonces, ¿por qué es el sacrificio de Yeshua? Porque es la muerte. No solamente para rectificar, darle firmeza al pacto por su sangre, es porque el marido tenía que morir para volver a darle sentido al que él pudiese casarse. Es decir, Yeshua muere porque él no puede infringir Torah. Él tenía que morir para hacer otra vez este pacto. Era necesario su muerte, porque nosotros adulteramos, nosotros le dimos la espalda de una u otra forma. Y eso es lo que encontramos en la Escritura. Entonces, hay algo que es bueno que ustedes tengan presente, y es la situación de la palabra fornicación y adulterio. Normalmente cuando hablamos de fornicación, la gente lo identifica como sexo fuera del matrimonio o sexo prematrimonial, y la palabra adulterio como gente que está casada y tiene sexo con otras personas. Pero realmente la palabra fornicación no aparece en la Escritura en hebreo. Es la misma palabra adulterio siempre. Entonces, adulterio es romper el pacto. Ese es el sentido verdadero de esta palabra. Dice Hebreos capítulo 8, versos 6 y 10, pero ahora la obra que fue encomendada a Yeshua es muy superior a la de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Adonai, pondré mi Torá en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Es decir,
Él dijo, bueno, te fuiste, fornicaste, no quiero nada contigo, ya eres desechado, eres desechada, pero sin embargo, voy a tener otra vez misericordia. Voy a hacer que Yeshua venga de su vida y ahora pueda haber una mediación por un nuevo pacto. Entonces nos habla precisamente aún la Torá de este nuevo pacto. Y es mejor que el primero, porque antes nos hablaba de una tierra prometida, nos hablaba de establecernos en esa tierra, pero ahora nos está hablando de una tierra mayor, que dice inclusive Hebreos que hasta Abraham y todos los varones de fe la vieron desde lejos, la anhelaron, pero no la alcanzaron. Pero que nosotros ahora, entendiendo de qué nos está hablando este nuevo pacto, que tiene mayores y mejores promesas, nos habla de una ciudadanía celestial, de una herencia que podemos tener con todos los santos. Y esto tal vez, creo, que para nosotros no significa lo que significaba para los gentiles que empezaron a escuchar esto en el tiempo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque recuerden, en el tiempo de los apóstoles habían muchísimas personas que no tenían derecho a nada. Dentro de las castas de Roma, que habían los nobles, los patricios, los que eran ciudadanos romanos que tenían ya algunos derechos, como el apóstol Pablo, que tenía ciudadanía romana, y estaban los esclavos y los que no tenían absolutamente nada. Entonces piensen esto: un esclavo o una mujer esclava, por ejemplo, que nunca tenía derecho a nada, que su dueño podía acostarse con ella, dejarla embarazada las veces que quería, y que esos hijos que iba a tener ella ni siquiera iban a tener el nombre de su padre, porque ese hombre nunca los iba a reconocer como hijos. Sus hijos iban a ser bastardos toda la vida, y esos hijos nunca iban a heredar nada, absolutamente nada. No iban a tener ni tierra, ni herencia, ni honra, ni nombre. Ahora aparecen los apóstoles hablando de Yeshua, diciéndoles, ¿saben qué? Nosotros podemos tener una herencia celestial. Nosotros podemos tener una ciudadanía. Nosotros podemos tener un nombre. Porque Yeshua no solamente viene a establecer este nuevo pacto como una señal de salvación, de eternidad, sino una señal de que hay honra, que podemos tener honra, que podemos tener una condición de vida diferente, amados. Y Satanás, lamentablemente, el contrario, a Satán se ha encargado de que nosotros muchas veces no entendamos esto y menospreciamos este pacto. Amados, nosotros somos llamados a estar en la honra de este pacto, en la bendición que esto implica, porque hemos sido sellados con una promesa de cosas mayores, cosa que ojo no vio, oído no oyó, no ha estado en el corazón del hombre, son las que están reservadas para aquellos que le temen. Ahora que estamos en Yeshua, Él nos está diciendo otra vez, ustedes serán para mí un pueblo apartado. En Hebreos 9:14 dice, cuanto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach, por el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente. Las obras muertas. Sí. Bueno, yo ahorita me estaba acordando de que cuando Yeshua o Elohim le dijo a Abraham que saliera de sus tierras, él obedeció, y cuando llegaron, Dios le dijo a él que iban a hacer, que sus generaciones iban a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y conforme, bueno, las generaciones rompieron ese pacto y vino Yeshua a renovar el pacto. Así es. Entonces, eso es algo
Hermoso, ¿no? ¿Y qué dice la Escritura? Que nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Eso dice la Escritura. Entonces nosotros somos llevados a ese pacto de que se le da al padre Abraham, Abraham Avinu, para que nosotros entendamos que ahí estamos todos cubiertos por esa promesa eterna que se le da a Abraham. Entonces, esto es muy importante y por eso Pablo, por ejemplo, cuando nos habla de la cena del Pesaj, que acabamos de celebrar hace unos días, nos habla de no tomar esta cena indignamente. ¿Por qué? Porque ahí está presente la sangre de Yeshua. Entonces, cuando se toma indignamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo por menos la sangre de Yeshua. Y por eso Pablo nos enseña acerca de esto. En Romanos 2:29 dice, y esto lo leímos ya, que el que es judío tiene que ser en lo interior, que la circuncisión tiene que estar en el corazón. Y qué bueno que entendemos, no solamente que celebramos Pesaj, sino que venimos después a celebrar panes sin levadura, pero previo a Pesaj, ¿qué hacemos? Tener el cuidado de sacar la levadura de nuestra casa, quitarla de nuestra vida. Y aunque es algo natural que se está haciendo, nos pone en una conciencia que tengo que cuidar de mi vida. ¿Cómo tengo que limpiar esta casa? ¿Cómo tengo que trabajar en mi interior? ¿Para qué? Para llegar en orden delante del Eterno. Por eso las fiestas, amados, son tan importantes. Las Moadim son importantes porque son los ensayos, los procesos que vamos aprendiendo para estar en el orden que requiere nuestra alma. Entonces, la sangre de Yeshua, ¿qué es lo que hace? Viene a sellar este nuevo pacto. ¿Y qué sucede ahora? Dice que la Torá tiene que estar en nuestro corazón. Y esto ocurre por medio del Espíritu, por medio del Ruach. Él es el dedo de Elohim que escribe en nuestra mente, que escribe en nuestro corazón la Torá. Y ahí es donde si nosotros realmente estamos en el proceso debido, con honestidad, entregados a Él, todas las cosas que Él pide de nosotros las vamos a hacer porque lo amamos. Porque anhelamos estar con Él, porque anhelamos ser su pueblo, porque anhelamos servirle con integridad. Entonces, hoy tenemos esta marca en nuestra vida. Hay algo interesante y esto es importante que ustedes lo conozcan. Nunca el pueblo israelita en el desierto practicó la circuncisión, si no fue antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir eso? Que los que habían estado en la esclavitud de Egipto, probablemente ellos sí habían sido circuncidados y vienen al desierto. Pero en el desierto, ningún niño que había nacido fue circuncidado. ¿Por qué? Porque la circuncisión no es un mandamiento. Se lo repito, la circuncisión no es un mandamiento dentro de la Torá de Moshe. Pero, déjenme terminar el concepto, pero antes de entrar a la tierra prometida, se le da la instrucción a Yehoshua, Josué, de que para entrar a la tierra prometida, todo este pueblo que ahora había nacido en el desierto, tiene que circuncidarse. ¿Por qué sucede esto? Porque la circuncisión nos está hablando de que para entrar en la promesa, para entrar a estar donde Él desea que nosotros estemos, tiene que haber circuncisión en nuestra vida. Entonces, la circuncisión nos habla de ser un pueblo separado, de ser un pueblo apartado. Si queremos entrar en las promesas, si queremos recibir las bendiciones, nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón. Hoy los judíos dicen, tú no puedes celebrar Pesaj si no estás circuncidado. Y algunos lo celebran, pero ni les importa lo que están celebrando. Esa es la realidad. Pero nosotros, dice 2 Corintios 3, verso 3 en adelante,
nosotros somos una carta del Mashiach y estamos en ese cuidado, escrita no con tinta, dice, sino por el Ruach HaKodesh, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos, y que está la confianza que nos tiene Mashiach, que nosotros no somos competentes por nosotros mismos para decir que esto es algo de nosotros, sino que esta competencia viene de Adonai, que Él nos hace dignos, ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Ruach, porque la letra castiga con la muerte al que transgrede, pero el Ruach da vida. Él da prueba de que estamos en un nuevo pacto donde está el Ruach de Adonai. Dice acá, hay libertad y allí pasan cosas extraordinarias y es ahí donde podemos ser libres para guardar verdaderamente su Torah. Entonces, nosotros debemos de comprender que el Ruach da prueba de que estamos en un nuevo pacto y ahí donde está Él, donde está el Ruach de Adonai, tenemos esa libertad. Amén. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Paz, es una pequeña duda. Quiere decir que el pueblo de Israel, mientras estuvo en Egipto, nunca se circuncidaron porque no habían tenido esa revelación del Padre, sino fue hasta que iban a entrar a tierra prometida. No, yo lo que dije fue, probablemente todos los que estuvieron en Egipto sí eran circuncidados porque eran hijos de Abraham. Y ellos sabían que las generaciones de Abraham tenían que llevar el pacto. Pero estando en el desierto, todos los hijos que nacieron no fueron circuncidados, sino que fueron circuncidados hasta que Adonai le dice a Yehoshua, ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero antes tienen que circuncidarse todos estos que nacieron en el desierto. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la meta de todo esto? ¿Cuál es la meta del nuevo pacto? Nos da entendimiento, amados, de que número uno, Adonai es el marido. Ezequiel 16:8 dice, de nuevo yo pasé junto a ti, te miré y vi que tu tiempo había llegado, el tiempo para amores. Así que extendí mi mano para cubrir tus partes privadas y entré en un pacto, dice Adonai, y fuiste mía. Amados, ¿cuándo extendió Adonai su mano? Lo hizo cuando estaba en el madero. Él extendió sus manos para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestras partes privadas, como dice esta versión, que es bien hermosa, para decirnos, ¿saben qué? Yo la vergüenza, yo esta circunstancia de estar acá, la estoy viviendo porque tú vas a ser mía. Tú que un día te fuiste, vas a regresar a mí. Isaías también nos dice en el 54:5, tu esposo es tu creador Elohim, Sabaoth, es su nombre. Y el Hakodesh de Israel, el Santo de Israel, es tu redentor. Él será llamado el Adón de toda la tierra. Y para terminar, Apocalipsis dice, Jasón 19:7, gocémonos y alegrémonos. Démosle la gloria, demos la gloria porque el momento ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado a sí misma. ¿Es lo que dice acá? Su novia, su Kaal, se ha preparado a sí misma. Es nuestra responsabilidad el ordenarnos, prepararnos, santificarnos, hacer todo lo que Él nos dice para poder llegar a este momento, para llegar a esta experiencia, para estar ahí en esta culminación de este proceso, para entrar en otra historia, ¿no? Que ahí no les puedo decir cuál va a ser. Tal vez nadie sepa, pero sí se llama eternidad y vamos a vivir eternamente con Él. Entonces, amados, como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Mashiach, tiene que ser una creación renovada. Las cosas viejas tienen que pasar
todo tiene que ser fresco, todo tiene que ser nuevo, todo tiene que ser de otro nivel. Así que, como Ruth, ¿recuerdan Ruth? Ruth siendo una mujer sin ser parte del pueblo, sin ser parte ni de la casa de Judá ni de la casa de Israel, ella dijo, tu Dios será mi Dios, tu Elohim será mi Elohim, y tu pueblo será mi pueblo. Y ella se incorpora dentro del pueblo del Eterno y cumple los requisitos y llega a recibir la bendición de convertirse en una mujer parte de la descendencia de Yeshua. Y eso tiene que dejarnos a nosotros de enseñanza, que la misericordia del Eterno es tan grande y nosotros debemos de responder con obediencia, con entrega a ese amor y a esa misericordia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiera compartir algo de lo que acabamos de compartir acá? Valga la redundancia. Los escucho. Adelante. Abra el micrófono, sí, con libertad. Paz, la consulta es precisamente de circuncidarse la parte varonil, es por ser varón, porque tiene digamos, esa relación de intimidad cuando se dice ser una sola carne, entonces esa parte se tiene que circuncidar, o sea, precisamente así, o esa parte. En la circuncisión física, sí, eso es lo que se refiere. Ajá. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Gracias, Paz. Con gusto. Bueno, muy bien. Entonces, hacer tarea. Ahí se las voy a mandar mañana, durante el día. Estén aprendiendo estos detalles tan importantes. No los den por sentados. No digan, ah, sí, yo sabía. No, es importante que ustedes manejen bien estos fundamentos, porque estos fundamentos son los que van a sostener todo en sus vidas, en su crecimiento, en su desarrollo, y también algunos en algún momento van a pedir evidencia de la fe que ustedes están manejando, y tienen que saber las cosas que van a decir. No pueden hablar desde el mismo lugar, pensar desde el mismo lugar, decir, ah, esto es como cuando yo era evangélico, cuando yo era católico, porque no es lo mismo. No es lo mismo, amados. Estamos en otro caminar, estamos en un camino de perfeccionamiento y tenemos que replantear muchos aspectos doctrinales, aspectos fundamentales que, mire, amados, honestamente, yo creo que muchos que han estado en el sistema religioso ni siquiera tienen claro en lo que estaban creyendo. Esa es la realidad. Y ahora ustedes tienen que saber por qué las cosas son como son. Y esto es muy importante. ¿De acuerdo? Doctor, le interrumpo. Sí, adelante, Juan. Y si a mí me sorprende hoy en día todavía, cuando escucho a muchas personas indistintamente de su credo religioso, decir que tenemos el mismo Dios. Y para no contradecir y no entrar en disputas con nadie, yo guardo silencio, no digo nada, pero en mi mente rechazo totalmente ese comentario, porque son dioses distintos. O sea, lo que la gente allá afuera tiene en su corazón, en su mente, es un Dios ajeno totalmente al que nosotros tenemos. Porque con esto del pacto que muy bien has explicado esta noche, queda clarísimo a cuál Elohim estamos siguiendo, ¿verdad? Y solo hay uno, no hay opciones. Y a mí me entristece cuando familias de nosotros o amigos o conocidos, por ver ciertas cosas que uno dice o hace, dicen, bueno, al final de cuentas es el mismo Dios. Y es una forma muy, muy torpe ¿cómo explicar eso? Como de justificar su creencia o el Dios que están siguiendo. Entonces, a veces quizás para no entrar en polémicas, porque igual no van a entender, igual no llegamos a nada con ellos, pero a mí sí me duele cuando la gente dice eso, porque yo me digo en mi mente, si supiera lo lejano que está ese pensamiento de la verdad, no lo diría.
Pero bueno, yo me alegro por los que sí tenemos revelación y por los que hemos recibido misericordia de nuestro Elohim para poder entender esto. Y definitivamente hay que seguir dando gracias día a día, porque por alguna razón se fijó en nosotros y nos abrió el entendimiento y nos permite conocerle de una forma real y distinta. Y doy gracias al Eterno por eso. Amén. No, y eso que tú dices es el mismo espíritu de idolatría que estuvo en Israel. Vea lo que sucede en el monte, en el Sinaí. Levantaron un becerro y dijeron, ese es el Dios que lo sacó de Egipto. Es la misma actitud, ¿verdad? Cuando Israel, casa de Israel, empieza a pecar. ¿Ya para qué tienen que ir a Jerusalén? No, aquí están sus dioses, tomen. ¿Y qué levantaron? Otro becerro. Igual. ¿Y por qué? Si podemos adorar al Eterno donde sea, levantaron templos que era una transgresión a Torah, levantar un templo donde no había que levantarlo. Entonces, eso es lo que pasa, que la gente quiere tener su Dios a su manera, en sus condiciones, cuando ellos dicen. Inclusive, yo quisiera algún día escribir un libro que se llama El Dios de la cajita, porque a Israel le sucedía, ¿no? Que lo que le sucede a la gente hoy en día. Israel llegó y peleó con los filisteos. Dice la escritura que hubo una masacre, perdieron vida los israelitas. Entonces los israelitas dijeron, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que tenemos que ir a traer el arca, que era la cajita, ¿no? Y el arca está allá, vayan a traerla. Y la tenían descuidada, no les importaba si tenían tabernáculos, si había templo, nada, no les había importado nada. Se trae en la caja el arca del pacto y dicen, ahora sí, Dios está con nosotros y vamos a derrotar a esta gente. Y se van a la batalla y les va mucho peor. Creo que perdieron 70,000 vidas ese día. Y en medio de toda la batalla, cuando los israelitas estaban perdiendo, queda el arca por ahí botada y llegan los filisteos y dicen, ¡hey, miren! Aquí está el cajón donde vive el Dios de los israelitas. Y se llevaron el arca. Amados, y así somos, o hemos sido. Y es mucha gente. ¿Por qué? Porque ellos dicen, sí, Dios vive en una cajita, voy a ir a sacarla del closet y la saco del closet y me la llevo para la iglesia el domingo porque, hoy me tiene que bendecir. Hoy vengo para que me vaya bien en la semana. Y claro, viene el enemigo, te revienta todo y dice, ese es el Dios de tu caja. Eso es lo que pasa con la gente, amados. La gente vive en la idolatría, la gente vive en la necedad de su corazón. Yo he llegado a una conclusión que la gente no conoce al Dios de Israel, porque el Dios de Israel tiene condiciones, Torah, espacios sagrados, tiene peticiones para nosotros claras. Pero la gente que dice, no, es que yo lo amo como sea, ellos no conocen al Dios de Israel. Ellos conocen al Dios del sobro, porque la palabra nos habla del Dios del sobro, aquel que corta leña, se la lleva para su casa, separa leña para calentarse, otra para hacer una mesa, y al final de lo que le sobra, hace un Dios. Y se le arrodilla y le dice, tú eres mi Dios. Así vive la gente, con el Dios del sobro. Entonces, amados, tenemos que orar, porque tal vez un día estuvimos así nosotros también, ¿no? Orar por aquellos que están ciegos y nosotros cuidarnos de ser un modelo de bendición. Natalia y después Evelyn. Sí, comentaba hace rato de cómo podemos estar siendo adulterio, fornicación, y estaba yo meditando en que a veces en el pueblo de Dios, o en los evangélicos, más bien dicho, cristianos evangélicos, tienden mucho a hacer de sus vidas el Dios a la gente que tiene dones. Entonces, eso es lo que quieren en las iglesias, o sea, que haya muchos milagros, dones de esto, dones de sanidad, eso es lo que levantan, ya se olvidan de realmente el que hace los milagros, o sea, del rey, de nuestro Adonai. Y eso es lo que he visto últimamente, porque me han platicado conocidos, es que acá hay milagros, es que aquí en tu congregación, digo, en mi congregación hacemos esto, o sea,
Sí, pero es que acá se manifiesta y así, ahí sí están. Entonces, esa es una de las formas en las que ellos estamos nosotros también adulterando el pacto con nuestro Dios. Y eso es lo que lo he visto, y cómo de verdad, cómo se ha hecho tan grande el que una hermana tenga un don, o sea, es tan grande que hace este escándalo, que hacen escándalo, o sea, y yo me sorprendo de que a Dios lo dejan a un lado. Y la segunda cosa que quería preguntar es que si va a poner el archivo de la lección. ¿Archivo de qué, perdón? El archivo de esta lección, de la número 2. Sí. Mañana trataré de enviárselos durante el día. Sí, okay. Gracias, pastor. Pero sí, el tema es ese, que hay mucha gente que lo que anda viendo son las manifestaciones, ¿no? Y que las manifestaciones, mira, las manifestaciones las puede hacer un demonio, las puede hacer Hasatán, pero lo que no puede hacer el contrario o alguien que es cizaña es imitar lo que es el fruto. Y nosotros tenemos que ver el fruto en todo. El fruto. Nunca vea si profetiza, si hace milagros. Vea el fruto. El fruto, el fruto, el fruto. Eso es lo más importante. Porque estamos acostumbrados a que nos quieran poner destellos ahí para llamarnos la atención y hay que tener ese cuidado. Evelyn. Sí, bueno, es más o menos refiriéndose al conocer a Yeshua, ¿verdad? Que dices que nosotros, bueno, y es muy cierto, nosotros no conocíamos realmente o estamos aprendiendo a conocerlo. Entonces, en el tiempo, bueno, que yo recuerdo cuando yo estaba más joven, se hablaba mucho de lo que era que en mi nombre, bueno, como dice la palabra, que en mi nombre echaréis fuera demonios y todo, y estaba lo de la liberación. Entonces, toda la gente que en ese momento dijo en el nombre de Jesús y se dieron milagros, pero como vos lo dijiste una vez, Jesús no significa nada, es Yeshua. Entonces, esa palabra que uno decía en el nombre de Jesús no tenía fuerza, no tenía autoridad, o cómo era en este caso, porque el que sí funciona o el nombre que sobre todo nombre es Yeshua, no Jesús. Entonces, ¿qué pasaba con eso que se usaba antes? Bueno, voy a decir algo y no quiero caer en la polémica, pero la realidad es que siempre el Eterno tiene misericordia de su creación. Por ejemplo, ¿cuántos leprosos se sanaron en el tiempo de Yeshua? Muchos. ¿Cuántos lo siguieron? Pocos. Entonces, ¿es evidencia la sanidad o la liberación de que alguien verdaderamente transforme su vida? No. Y él mismo lo dijo. Es mejor que entres al reino sin una pierna, sin un brazo o sin un ojo, pero que no te haga pecar eso, pero que entres al reino. Y normalmente nosotros hemos cometido el error en el sistema religioso de decirle a la gente, ponemos un rótulo, ¿no? Venga esta noche por su milagro. La gente llega por el milagro. Y cuando recibe el milagro, ¿qué hacen? No vuelven. Entonces el marketing que se ha hecho ha sido malo. Porque no es venga por el milagro, es venga para que aprenda a ser pueblo. Venga para que aprenda a ser un verdadero seguidor. Los milagros, dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen. Nos van a seguir, claro, pero no es la prioridad andarlos buscando. Ahora, yo les pregunto una cosa. Si alguien va aquí a Cartago y se dobla delante de una piedra y recibe sanidad, ¿quién hizo ese milagro? Hasatán. No. O la misma. Hasatán solamente puede matar, robar y destruir. Es la misma fe de la persona, porque dice No, la palabra dice no que es ni siquiera, es la fe, pero es el Eterno el que lo hace. La misericordia. Es el Eterno el que lo hace. Pastor, Déjame bueno, terminar el concepto. Es el Eterno el que lo hace.
Punto. No lo hace un demonio. Un demonio no sana. Satanás no sana. El único que dice, yo soy tu sanador, es Elohim. No hay nadie más. Ahora, todos los que son sanados son hijos. No. Porque dice la escritura que él hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces, mañana va a salir el sol. ¿Se van a beneficiar todos del sol? Claro. Justos e injustos. Y si en el campo llueve y riegan las cosechas porque hay sequedad y llegó lluvia, ¿se van a beneficiar justos e injustos? Claro. Pero eso no quiere decir que sean hijos. Y esa es la diferencia. Y eso es lo que sucede aún en las congregaciones. Que creemos que porque hay sanidades y porque hay liberaciones, a todo el mundo está bien. No. Eso es necesario, claro, para que la gente pueda despertar su fe, pueda creer. Pero ¿cuál es la responsabilidad que debemos de tener como maestros, como ministros, como mentores? Es llevarlos al conocimiento. Eso es nuestra tarea. No solamente andar... ¿Quién dice que existe un ministerio que se llame hacer milagros? ¿O quién dice que hay un ministerio que se llame sanidades? Eso no existe en la palabra. Eso lo ha inventado el sistema religioso. Ministerio de sanidades, fulano de tal. Y si ustedes van a ver la historia con honestidad de todos esos ministros, ninguno termina bien. No hay uno solo que termine bien. Y no voy a hablar de nadie para no caer en la shonara. Pero si ustedes se ponen a ver los ministerios más famosos de sanidades, de milagros, de andar haciendo cosas en el mundo, casi nadie ha terminado bien. ¿Por qué? Porque esa no es la esencia de ser un seguidor. Es dar fruto, es conocerlo a Él, es ser como Él es. Y eso es lo más importante, amados. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, bueno, que el sábado pasado que usted estaba dando el discipulado, usted dijo que Yeshua es la roca, o sea, Yeshua es el que sana a través de la roca. Bueno, cuando hablamos de la roca estábamos hablando del tema de el agua, ¿recuerdas? Ok, tenía que ver más que todo con eso. Por eso lo vamos a ver más adelante en este mismo espacio. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Entonces, inclusive con la sanidad hay algo interesante y si alguien quiere leer un libro que habla de eso, yo con mucho gusto se lo paso, me tienen que escribir personalmente. Toda manifestación de enfermedad tiene que ver con un pecado. Así es. Lo que pasa es que normalmente nosotros decimos, me duele el estómago. ¿Qué será lo que comí? Tengo un problema en el brazo. ¿Por qué será? Y buscamos causas naturales y tratamos de remediar con cosas naturales, cosas del mundo, ¿no? Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué hay en nuestra alma que está mal? Por ejemplo, cuando Yeshua sanaba a alguien, le decía, ¿eres sano o tu fe te ha salvado? ¿Qué les decía? Tu fe. Tu fe te ha salvado. Porque la gente, claro, porque por eso los fariseos le debatían, le decían, ¿y quién es este para andar perdonando pecados? Entonces les dijo, ¿y qué es más fácil que les diga? Levántate y anda o tu fe te ha salvado. Bueno, pues para que crean, entonces levántate y anda también. Pero realmente, ¿qué buscaba Yeshua? Que se sanara el alma, que se sanara el alma, para que hubiera salvación, que reconociéramos que había algo que no estaba bien acá, para que se manifestara en lo físico. Inclusive él lava los pies de los apóstoles, ¿verdad? Que lo hacen en Pesach, de hecho. ¿Por qué? Porque iba a venir persecución, iba a venir situaciones complicadas. ¿Y qué tenían que tener ellos? Estabilidad en su vida. Si no hubieran tenido estabilidad, iban a venir un montón de situaciones que se hubiera sacado de la escena. Y de verdad estuvieron en situaciones difíciles. Y lograron mantenerse a pesar de. Entonces nosotros tenemos que valorar esas cosas, entenderlas y bueno, enfocarnos, amados, enfoquémonos en conocerlo,
Yo creo firmemente, amados, y escuche, que se va a levantar una ola de manifestaciones de lo sobrenatural en el Ruach, pero no perdamos el enfoque, porque si no vamos a caer en los moveres de otros espacios, donde al final no trajo fruto para nada. Demos fruto, claro, demos fruto en Yeshua, y el Ruach se va a manifestar con poder de una forma sobrenatural, pero demos fruto. Y para mí la evidencia más grande de esto es lo que sucede en Shavuot o Pentecostés, que vino en la llenura del Ruach, aquellos salieron a predicar, no hicieron ningún milagro en las multitudes, predicaron. ¿Y qué pasó? Que todos dijeron, ¿y ahora sí qué hacemos entonces? Entonces ahí Pedro les dijo, bueno, bauticen cada uno en arrepentimiento de sus pecados en Yeshua. Y se fueron a bautizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo entendimiento de la palabra, primero lo que hago es buscar mi Teshuvah, volverme al Eterno, ordenarme. Y si después vienen milagros, amén. Pero primero ordeno lo que tengo que ordenar. Bien, amados, no los voy a atrasar más, ya el tiempo se nos pasó. Gracias por estar acá, que el Eterno los guarde, los bendiga, que sea una noche especial y que mañana es Shabbat, porque tenemos mañana inicia Shabbat jueves por la tarde. ¿Por qué? Porque es el cierre de panes sin levadura, que también es un Shabbat. Entonces tenemos 2 Shabbats seguidos. Jueves por la tarde noche inicia y termina viernes tarde noche e inicia el Shabbat regular semanal. Así que tenemos 2 Shabbats seguidos para celebrar. Tremendo. Que descanse, que disfruten el Eterno. Mañana hay transmisión a las 7 de la noche hora de Costa Rica, 8 México, para los que quieran ver ahí lo que se va a hacer y que de verdad sigamos creciendo en Adonai. Les amamos y shalom, shalom.